Bueno, muchas gracias, Marcela, por estas palabras de introducción y un saludo a todos, señor obispo, estimado coronel, estimados amigos con quien desayunamos hoy. Este espacio es supremamente importante para nosotros, porque como el nombre de esta serie de conferencias, de foros indica, la visión de la paz que ha venido construyendo el gobierno es que es una paz que se construye desde las regiones, Y eso quiere decir no solamente que tenemos nosotros la obligación de venir a las regiones a contar qué es lo que está pasando en La Habana, a contar cuál es la visión de la paz del gobierno, sino a oírlos a ustedes y a tratar de construir conjuntamente un modelo de cómo sería esa construcción de la paz. Y a eso es a lo que más me voy a referir el día de hoy. Y para nosotros es especialmente importante hacer ese ejercicio en las regiones que más han sufrido el conflicto. Y escasamente encuentra una región hoy en Colombia que haya sufrido el conflicto y todavía lo esté sufriendo, como el norte de Santander. Y por eso le damos la mayor importancia a esta visita. Yo quería, antes de comenzar, simplemente recordar algo que hemos dicho muchas veces pero que no podemos olvidar, y es que estamos ante una oportunidad real. Yo he estado desde el primer día de las negociaciones con las FARC, desde el primer día de las negociaciones secretas con las FARC, estuve dirigiendo el equipo que hizo la negociación secreta en el 2012 y sigo allá con el doctor Humberto de la Calle, que es nuestro jefe negociador, y les puedo decir que tengo la absoluta convicción que esta es la mejor oportunidad que hemos tenido de ponerle fin al conflicto. La negociación coge más cuerpo, no solamente se llegan a acuerdos muy importantes a nuestro juicio, a los que me voy a referir, sino además se van tomando decisiones que indican que vamos para la paz. La última, la llegada de estos nuevos miembros de las FARC a La Habana, estos miembros del secretariado, realmente nosotros lo interpretamos como una señal de que realmente están en La Habana, que son las personas que pueden tomar las decisiones. Pero como toda oportunidad, las oportunidades llegan y se van, y esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar y que depende no solamente de que nosotros lleguemos a un acuerdo en La Habana, sino que entre todos construyamos un consenso y una voluntad de lo que hay que hacer en este momento histórico en Colombia es terminar el conflicto. Yo entiendo perfectamente que en un departamento como el norte de Santander, en una ciudad como Cúcuta, una ciudad comercial, muy viva, muy vigorosa, pero también con todos los problemas que implica ser una ciudad en zona de frontera, etcétera, etcétera, el conflicto hoy en día no es el único problema que tiene uno a la vista. Que hay el problema del contrabando, que hay el problema de la gasolina, que hay el problema de las bandas criminales. Todo eso es cierto. Pero si no resolvemos el conflicto, no tendremos la base para un cambio real en el norte de Santander y en el resto del país. A veces nosotros los colombianos sufrimos de un cierto maximalismo, queremos resolver todos los problemas al tiempo. Recuerdo un profesor inglés amigo mío que decía que el problema de los colombianos es que no éramos capaces de resolver un problema a la vez, los queríamos resolver todos. Y lo que queremos decir es que el principal problema que tenemos que resolver hoy en el año 2014 es el conflicto, y que si resolvemos ese problema será mucho más fácil abordar los demás. Yo pensaba darles una breve visión de cómo entiende el gobierno este proceso, cuáles son sus bases, mencionar brevemente en qué consisten los acuerdos para quienes no lo conocen, hablar sobre todo de qué es lo que debe ocurrir después y terminar con los principales retos que vamos a enfrentar, y dejar además suficiente tiempo para que haya preguntas, haya discusión en este espacio acá muy agradable que nos ha organizado la revista Semana con la colaboración del canal TRO.
Primero, un par de ideas sobre la visión del gobierno de este proceso. Y comienzo con la idea fundamental que a veces se nos olvida, y es que este es un proceso para terminar. Un saludo aquí al señor gobernador. Que este es un proceso para terminar el conflicto, que no es lo mismo que decir que es una negociación para llegar a un acuerdo de paz. Lo hemos dicho desde el comienzo, quedó por escrito en el acuerdo general que firmamos con las FARC en el año 2012, donde dice en su primer punto que hemos acordado iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda para llegar a un acuerdo para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Es decir, una cosa es terminar el conflicto y otra cosa es construir la paz. Y la paz no la vamos a construir en La Habana, la paz la vamos a construir aquí en los territorios. Y por eso hay que imaginarse esto como una gran oportunidad de cambio, como decía Marcela Prieto al comienzo. Que si llegamos a ese acuerdo de terminación en La Habana, después, en una fase de transición, podemos movilizar a la sociedad alrededor de esas ideas que han quedado plasmadas en los acuerdos y abrir una gran discusión de cómo es que vamos a hacer todo esto. Yo siempre digo, en La Habana estamos acordando, si se quiere, el qué, pero más importante que el qué es cómo se va a hacer todo esto, cómo se va a llevar todo esto a la realidad, y esto lo tenemos que decir entre todos. Y por eso decimos también que la desmovilización y la dejación de armas de las guerrillas es una condición necesaria para la paz. Evidentemente, si no hay desmovilización y dejación de armas, pues no hay fin del conflicto y no hay construcción de paz. Pero no es una condición suficiente, no basta con. Ese proceso no consta simplemente en que unos grupos dejen las armas. Y ahí hay una diferencia radical con lo que ha pasado en el pasado. Y con todo respeto de esfuerzos anteriores que ha habido, tanto con las autodefensas como con otros grupos guerrilleros, la verdad es que en Colombia nunca hemos tenido un verdadero proceso de paz territorial, un proceso de paz que conste no solamente en incorporar a unos grupos, sino en cambiar las condiciones en los territorios que han permitido que perdure la violencia por tanto tiempo. Y por eso la lógica de este proceso es una lógica de no repetición, es una lógica de cambiar las condiciones para que eso que hemos vivido tenga realmente un fin definitivo y ahora una nueva etapa en nuestra historia. Quiero de todas maneras mencionar que eso no quiere decir que no le demos importancia al tema de las armas. Por supuesto, ya lo dije, si no hay dejación de armas no hay fin del conflicto. Y ahí les pido que no se dejen confundir por una campaña de información que aún continúa, comenzó con el periodo electoral, pero aún continúa. Entonces la gente dice, no, es que allá hablan de dejación y no de entrega de armas, y esos señores se van a quedar con las armas. No es así, no es así. Desde la fase secreta dijimos con toda claridad, no hay ninguna posibilidad de que el gobierno firme un acuerdo de terminación del conflicto si no está claro que las armas tienen que quedar fuera de uso de manera verificable. Y no vamos a entrar en una fase de construcción de paz con grupos armados. La estructura básica del acuerdo del 2012 es, se firma el acuerdo final, se entra en un cese al fuego bilateral y definitivo, es decir, se acabó en ese momento la guerra, se establece un mecanismo de verificación y cada quien comienza a hacer lo que le corresponde. Las FARC comenzarán su proceso de dejación de armas y recuperación a la vida civil y el gobierno comenzará a cumplir con los compromisos que haya adquirido en los acuerdos, incluyendo, por supuesto, garantías de seguridad, etcétera, para esos grupos, pero además todo lo demás que hemos acordado. Pero para regresar a la idea fundamental, lo importante no es eso es supremamente importante, sobra decirlo. ¿Qué más quisiera uno terminar el conflicto? Pero lo importante, lo realmente importante es lo que pasa después. Por eso decimos que el verdadero proceso de paz no termina, sino comienza con la firma de un acuerdo en La Habana, porque es que ahí es que comienza la tarea de verdad. Estamos en La Habana, es difícil, es supremamente difícil y arduo. Llegar a acuerdos con las FARC, queridos amigos, no es una cosa fácil de hacer.
pero mucho más difícil es lo que tenemos que hacer después. Y de eso es que queremos hablar sobre todo el día de hoy, de cómo se construiría la paz en los territorios, de cómo se construiría lo que hemos llamado nosotros una paz territorial. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento si llegamos a la firma de un acuerdo? Pues, en primer lugar, la implementación de los acuerdos de La Habana, que tiene que partir, como ya lo dije, de una gran discusión entre todos sobre eso, cómo se debe hacer. Pero permítanme unos minutos describir un poco qué es lo que dicen esos acuerdos, porque son de especial relevancia para un departamento, para una región como el norte de Santander. Hasta ahora, como ustedes saben, llevamos 3 acuerdos sobre desarrollo rural integral, participación política y solución al problema de las drogas. No los voy a describir en todo el detalle, pero sí quiero resaltar algunos puntos. Y pensando esta mañana, se me ocurría que una manera de presentar estos acuerdos es como unos pactos a los que tenemos que llegar dentro de la sociedad. Y el primer pacto es que el campo no puede seguir como está. Si no cambiamos fundamentalmente, radicalmente las condiciones de vida en el campo, no tenemos posibilidad de estabilizar este país. No podremos cumplir con nuestro deber constitucional de garantizarle sus derechos a todos los colombianos. Ustedes lo conocen perfectamente, cómo vive una persona hoy en día en Cúcuta y cómo vive una persona en La Gabarra o en una vereda del Tarra o donde sea. Si eso no lo comenzamos a resolver, no vamos a tener una paz duradera. Y entonces, ¿y esto cómo se resuelve? Porque es un problema de desarrollo profundo, un problema de desarrollo con el que este departamento viene peleando desde hace mucho tiempo. Pues nosotros pensamos que la paz es la oportunidad para obligar a todo el país a ponerle atención, ahora sí de verdad, a esas regiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Implementando lo que dice el acuerdo, que dice lo siguiente, tiene básicamente 4 capítulos o 4 pilares. El primero es el tema de acceso y uso de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que darle acceso a la tierra al campesino sin tierra o con poca tierra. Está demostrado por los estudios más serios internacionales que la manera de reducir la pobreza en el campo es reactivar el campo. El Banco Mundial publicó un estudio muy importante en el año 2008 sobre agricultura y desarrollo que dice que en promedio mundial el 80% de la pobreza rural se logra a través de la reactivación del campo, no de la migración a la ciudad. A nosotros no nos sirve, a Cúcuta no le sirve seguir recibiendo migrantes del Catatumbo, migrantes del campo a la ciudad. Eso no va a resolver el problema. Tenemos que reactivar el campo. Y para reactivar el campo hay que hacer unas cosas que están en el acuerdo y la primera es darle acceso a la tierra al pequeño agricultor para que comience como nosotros le llamamos una espiral de desarrollo. En la medida en que el pequeño agricultor tenga acceso a tierra y tenga un acceso que hemos llamado integral, es decir, que no simplemente se le distribuye una tierra a ese agricultor, sino que se le acompaña, se le da asistencia técnica, hay infraestructura, etcétera, etcétera, ya hablaré más de eso, pues eso empieza a mover la economía local, empieza a reactivar el campo. Eso, por supuesto, no excluye de ninguna manera apoyos que tendrá que hacer también el gobierno al mediano, al gran agricultor y la convivencia y el reforzamiento mutuo entre diferentes maneras de desarrollo económico en el territorio. Pero lo urgente en este momento es ese apoyo al pequeño agricultor, esa distribución de tierras. ¿Y esas tierras de dónde van a salir?, se pregunta la gente. Pues las fuentes de esas tierras quedaron claramente establecidas en el acuerdo y son las fuentes que están en la ley. Ahí no hay nada nuevo. Las fuentes que están en la ley 160 del 94 y en las leyes que han desarrollado la extinción de dominio, la última del año 2013. Aquí aprovecho para decir un par de cosas porque realmente hemos sido objeto de una gran campaña de desinformación, que es que a todo el mundo van a comenzar a expropiar la tierra, que se le van a quitar, que el que tenga más tierra que tanto le van a quitar. Eso no es así, no es así. Quien haya adquirido su tierra legalmente no tiene absolutamente nada que temer, porque las principales fuentes de ese fondo van a ser, número 1, la extinción judicial de dominio, es decir,
una aplicación mucho más vigorosa de esas herramientas para que quienes hayan adquirido tierras con dineros ilícitos pues las pierdan y se distribuyan a quienes más la necesitan, y también la recuperación de baldíos de la nación y la estabilización de las zonas de reserva, que a raíz de la Ley Segunda hay una gran confusión, como ustedes saben, de eso también sufre el norte de Santander, de qué tierras se pueden explotar, qué tierras no se pueden explotar, y si ordenamos así el territorio, si legalizamos el territorio, nosotros pensamos que habrá suficiente tierra para todos. Hay unos mecanismos complementarios en el acuerdo, la posibilidad de expropiación con indemnización, que es una manera muy costosa de distribuir tierras por razones evidentes y que probablemente solamente será complementaria, pero no es, como dicen los críticos, y se inventan los críticos, que es que vamos a comenzar a expropiar a todo el mundo y a extinguirle la propiedad a todo el mundo por cualquier razón. Eso no es así. Entonces, decía, lo primero, que el campesino acceda a tierra, que se le formalice la tierra. Todavía hay un porcentaje supremamente alto de pequeños agricultores en Colombia que no tienen títulos y eso es un impedimento para su acceso a bienes públicos, a créditos, etcétera, etcétera. Y en paralelo tenemos que mejorar el uso de la tierra. Entre esos dos conceptos, acceso y uso, entra un acuerdo muy importante al que hemos llegado, que es el del levantamiento del catastro, que parecería que es un tema muy técnico, poco interesante, pero que es fundamental. Una buena parte del campo colombiano, como ustedes saben, no está formalizado y ni siquiera existe un catastro que establezca claramente qué es de quién. Las cifras que tenemos es que menos del 50% del catastro del país no está actualizado o no existe, y el catastro que sí existe, alrededor de la mitad de esos títulos aún no están debidamente formalizados en el registro. Es decir, que el campo colombiano vive en la informalidad con gravísimas consecuencias para todos, gravísimas consecuencias para los tenedores de tierra. Eso dificulta mucho el movimiento, los mercados de tierra. ¿Quién arrienda unas hectáreas de tierra si no tiene un título claro y si tiene un riesgo de perderlas por la inestabilidad de esos títulos de propiedad? Mucho más difícil para los municipios hacer el recaudo que necesitan para hacer un gasto social mínimo, recoger un predial mínimo, si ese catastro no está bien levantado y el registro no está actualizado. Y igualmente para el gobierno es muy importante, para hacer políticas públicas, saber qué es de quién, tener claro qué es lo que hay en el territorio. Entonces, es una medida básica. Parte de la paz del país pasa por la formalización y la protección de los derechos de propiedad. Y para eso, además, la protección, acordamos crear una nueva jurisdicción agraria, sacando un ejemplo que dio con éxito México en los años 90, de crear una red de jueces, o si es necesario tribunales agrarios, que ayuden a resolver de manera mucho más expedita esos conflictos de propiedad en el territorio, cosa que además nos ahorraría bastante violencia. Y en cuanto al uso también, tener un sistema de incentivos, es decir, quien tenga mucha tierra y no la explote, si levantamos el catastro, actualizamos el registro y tenemos un predial progresivo, pues lo pensará dos veces en tener demasiada tierra si no la está explotando adecuadamente, pero también es cierto que hay que crear programas de reconversión para que esas tierras sean utilizadas de manera más productiva. Mucha gente no ha podido utilizar sus tierras también como consecuencia del conflicto por el problema de seguridad y tenemos que darle salidas. Eso en ese primer capítulo. Luego hay un segundo capítulo en el acuerdo que son unos grandes programas, unos planes nacionales en todos los aspectos del desarrollo rural. Como lo ha dicho el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, con quien trabajamos muy de cerca en este tema, lo que es ese punto 1 realmente es un gran programa de desarrollo rural para todo el país. Es lo contrario de un programa asistencialista, es un programa de creación de bienes públicos para que la gente pueda producir. Y como decía alguien esta mañana, estábamos desayunando,
La gente consigue los recursos para su propia producción, pero no va a conseguir los recursos para la carretera, ni para la escuela, ni para el puesto de salud. Eso es lo que pretende hacer este acuerdo, obligarnos a todos, obligar al país a reorientar durante un tiempo sus prioridades para reequilibrar el campo con la ciudad a través de grandes inversiones en infraestructura. Eso quiere decir vías terciarias, eso quiere decir distritos de riego. Colombia está más o menos en la cola de la fila de los grandes países de América Latina en riego, por ejemplo, simplemente por descuido y falta de atención al campo, en conectividad, electricidad, etcétera. Y pocas regiones del país sufren de manera tan dramática la falta de conectividad y de vías y de comunicaciones como el norte de Santander y el Catatumbo en particular. Alguien me decía el otro día que uno sale de un casco urbano del Catatumbo de Tibú y se va al Tarra y en prácticamente ningún punto va a tener señal de celular ni conexión ni nada, está perdido en un hueco negro. Pues es muy difícil tener desarrollo si esas son las condiciones en el territorio. Igualmente, salud y educación hay que crear. Se ha hecho históricamente en educación, pero hay que avanzar en educación y hay que crear un modelo especial de provisión de salud en zonas dispersas en el campo. En no pocas partes del país la gente está migrando a las capitales de los departamentos justamente por falta de salud. Ocurrió recientemente en el Caquetá. Igualmente, el acuerdo tiene dentro de esa idea de provisión de bienes públicos un énfasis muy grande en el apoyo al pequeño agricultor, con las cosas obvias, que son ¿cuáles? Apoyo al cooperativismo. La gente es más productiva si se asocia de diferentes maneras. Sabemos y conocemos, en este departamento hay una gran discusión sobre la zona de reserva campesina. El gobierno ha dicho las zonas de reserva campesina, digo, en La Habana. Yo no voy a entrar en las discusiones de actualidad en el territorio, pero en La Habana ha dicho las zonas de reserva campesina están en la ley. Difícilmente podría estar el gobierno en contra de un instrumento que está en la ley, como es la zona de reserva. Está dispuesto a apoyarlas, pero es la gente la que tiene que decidir, número uno, no el gobierno y las FARC. El gobierno y las FARC en La Habana no van a decidir dónde debe quedar una zona de reserva campesina, y además no son la única forma de asociarse. Hay muchas otras formas de asociarse en el territorio y hay algunos campesinos a los que les gusta esa fórmula y otros que prefieren otras fórmulas con menos limitaciones, con una visión más productiva, más empresarial, y esas también las vamos a apoyar. Entonces, apoyar todo el cooperativismo, apoyar la asistencia técnica, toda la infraestructura de asistencia técnica en el rural en Colombia se fue al piso en los últimos 20 años, eso hay que recuperarlo. Apoyar nuevas líneas de crédito. El Brasil ha logrado cambiar radicalmente la condición de sus campesinos en buena parte con unas líneas de crédito muy agresivas. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros si se trata de construir la paz? Apoyar la comercialización asociativa, es decir, que haya una infraestructura, una institucionalidad dedicada a ese apoyo al desarrollo rural y al pequeño agricultor. A eso lo apunta ese acuerdo. Y por último, a la seguridad alimentaria, que es un concepto que en Colombia tenemos subdesarrollado y que es muy importante para garantizar niveles mínimos de necesidades básicas satisfechas en el campo, pero también en las ciudades. Es posible, en la medida en que uno le dé un fuerte apoyo al pequeño agricultor, crear círculos virtuosos donde esa mayor productividad en alimentos beneficia también a los habitantes de las ciudades, mejora los niveles de nutrición, y ahí incluso uno puede pensar en esquemas nuevos. Por ejemplo, en el acuerdo se habla, y no en un espíritu de volver a modelos desuetos de los años 60, sino pensando más lo que han hecho otros países. Acabo de mencionar el Brasil, por ejemplo, que las compras estatales de esos pequeños agricultores se incrementen, que los colegios compren la producción de ese pequeño agricultor, que nuestras fuerzas compren la producción de ese pequeño agricultor, de manera que todos se benefician, toda la región se beneficia conjuntamente. Y por último, en este primer punto de desarrollo rural, hay un concepto muy importante que va a ser, yo creo, aún si no hemos llegado a acuerdos con las FARC sobre esto, cómo es que se va a hacer.
hay un concepto muy importante que es el de programas de desarrollo con enfoque territorial, que lo que son una estructura para implementar con más velocidad, con más intensidad estos planes que he descrito, porque evidentemente uno no puede hacer en todas partes del país con la misma intensidad planes de infraestructura, de educación, etcétera. Hay que priorizar, necesariamente hay que priorizar. Como les decía, sobre esto no hay acuerdo todavía, es decir, sobre cuáles son las zonas que se deben priorizar, salvo hay acuerdo sobre unos criterios, que deben ser las zonas, número 1, más afectadas por el conflicto, número 2, con mayor niveles de pobreza, número 3, donde la institucionalidad ha sido débil, y número 4, donde hay presencia de cultivos ilícitos. Y si uno piensa en esos 4 criterios, pues no puede sino llegar a la conclusión que necesariamente en el norte de Santander o en una parte del norte de Santander tendrá que haber un gran programa de desarrollo con enfoque territorial, y eso quiere decir que el norte de Santander va a estar muy probablemente, a mi juicio, en la vanguardia de la implementación de la paz. Eso es lo que eso quiere decir. Paso brevemente al segundo acuerdo, que es el de participación política. Aquí va a haber un panel en un momento y nos va a acompañar Antonio Lizarazo, que fue una persona clave en el desarrollo de este acuerdo y a mucho honor de Cúcuta, pero yo quiero decir unas cosas al comienzo. Así como el norte de Santander ha sufrido tanto el conflicto, lo ha sufrido no solamente con los cultivos, y no voy a contarles yo a usted, sino lo ha sufrido la verdadera violencia política. Recientemente, el Centro de Memoria Histórica publicó un tomo importante sobre los efectos de la violencia política, la violencia contra la política en el norte de Santander, con los casos históricos de Argelino Durán, de Jorge Cristo, de Tirso Vélez y Carlos Salvador Bernal, que era un hombre del Partido Comunista, cómo todos esos políticos murieron como consecuencia de la violencia política del norte de Santander. Y hago énfasis en eso porque realmente todo lo que hemos construido en La Habana tiene 2 pilares fundamentales. La idea de que hay que integrar el territorio, de que hay que abrir canales de inclusión social en el territorio para estabilizar el país, para equilibrar el país, y la idea de que hay que romper definitivamente con el vínculo entre política y armas, que es lo que también ha sufrido el norte de Santander. Ese mismo libro, en la introducción, el director del Centro de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, menciona unas cifras que a mí me gusta citar porque me parece que son muy impresionantes. Las cifras de alcaldes, concejales, etcétera, secuestrados y asesinados en los últimos 30 años en Colombia. Pónganme solamente 2 minutos de atención a estas cifras. En Colombia, en los últimos 30 años han sido secuestrados 358 alcaldes y han sido secuestrados 389 concejales, 66 diputados y 75 congresistas. Eso no ha pasado en ninguna otra parte del mundo, les aseguro, en ninguna otra parte del mundo ha pasado eso. Y han sido asesinados 175 alcaldes y 543 concejales. 543 concejales asesinados, además de 28 diputados y 16 congresistas, entre ellos personas como Jorge Cristo, que acabo de mencionar. Eso es lo que tenemos que romper. Por eso digo que esto es un pacto, que es un pacto de decir, mire, no más violencia en la política. Señores, ustedes dejan las armas, el Estado les da protección y no más uso de las armas para promover sus ideas políticas. Pero también a la vez tenemos que expulsar la violencia de la política en general, porque todos esos muertos no van solamente por cuenta de las guerrillas, van por cuenta de peleas políticas que tenemos hasta el día de hoy. Entonces tenemos que restablecer una norma básica de la sociedad que es no más violencia y política juntas. Necesitamos respeto a la política. Pero además de eso necesitamos abrir espacios de participación. Yo le voy a pedir a Antonio que en su intervención hable un poco más de esto para no cansarlos, pero sí quiero decir que en el acuerdo del punto 2 quedaron unos instrumentos muy importantes. Por una parte, para facilitar la creación de partidos políticos, para dar mayores garantías a la participación política, la transparencia del proceso electoral, las garantías del proceso electoral tienen que ser fortalecidas,
Si uno va a estar entrando en una etapa de transición donde le está diciendo entren todos a la democracia, tiene que asegurarse que las reglas de juego son las más transparentes posibles. Y también un gran apoyo, por una parte, a las organizaciones y movimientos no gubernamentales, sociales, como un elemento importante de la construcción de la paz. Una sociedad civil activa es importante para la construcción de la paz, necesita garantías, pero además y también y sobre todo reactivar los mecanismos que contiene la Constitución de participación ciudadana que han estado pasando, yo no diría que el sueño de los justos, pero sí han estado bastante dormidos. Realmente esa promesa de participación ciudadana que contenía la Constitución del 91 nunca se materializó como debería, y tenemos una gran oportunidad ahora con esos programas de construcción de paz de poner eso a marchar, y por eso tenemos que ponerlo al día, y eso es parte de lo que hace el acuerdo. Luego está el tema de las drogas. El tema de las drogas que también es de interés en este departamento. Y al respecto voy a decir dos cosas brevemente, o tres. Primero, lo que hace el acuerdo es establecer un gran programa nacional de desarrollo alternativo. Un programa nacional. El problema no lo podemos manejar. No es que hay que ir al norte de Santander porque hay unos cultivadores y hay que darles una solución. No es que hay que salir corriendo a otro lado. No, tenemos que tener un programa nacional, racional, de cómo usamos nuestros recursos de la mejor manera. Segundo, un programa que va a ser construido con la gente, y a esto voy a volver en un momento, un programa donde las prioridades son establecidas en un diálogo directo con todas las comunidades, con toda la población. Y tercero, un programa que tendrá la gran ventaja de que se podrá poner en marcha sin conflicto. Una cosa es tratar de hacer un programa de desarrollo alternativo y erradicación, digamos, en el Putumayo o aquí mismo en el norte de Santander, con conflicto, con presencia de las guerrillas, y otra cosa muy distinta es sin presencia de las guerrillas y posiblemente con algunos esquemas, eso está por decidirse, de colaboración de ellas mismas. Al respecto hemos dicho lo siguiente, hemos dicho este programa, y es lo que está acordado, es un programa que su esencia es que sea voluntario, que la gente sustituya voluntariamente. De eso se trata, pero tampoco podemos ser ingenuos. Sabemos y conocemos por nuestra propia experiencia que no pocas veces hay personas que quieren tener los beneficios de un programa sin adquirir las obligaciones de erradicación. Entonces el gobierno dijo, el programa es voluntario, sí, de acuerdo, así quedó acordado, pero en los casos donde haya personas que no quieren participar, serán erradicados. Serán erradicados manualmente, donde sea posible, y si no es posible hacerlo manualmente por las circunstancias que sea, el gobierno se reserva la posibilidad de asperjar. Pero el espíritu de esto es que entre todos, en un gran programa, en el marco además de un gran programa de desarrollo rural, sea posible resolver de una vez por todas el problema de la coca, porque habrá verdaderas inversiones y verdaderas opciones, pero para quienes no las quieran, los vamos a erradicar. Y la otra cara de esa moneda es que no por hacer eso podemos descuidar el problema del crimen organizado. Tenemos justamente que fortalecer nuestros instrumentos para enfrentar el crimen organizado, porque una vez, si llegamos a un acuerdo de terminación del conflicto con las guerrillas, es realmente el fin del conflicto. Lo que queda de ahí en adelante es crimen organizado, y por eso tenemos que fortalecer nuestra capacidad de enfrentar el crimen organizado, llámese como se llame, que las BACRIM, que como quieran, llámese como se llame. Ahora, un punto acá importante, y es porque mucha gente pregunta, bueno, muy bien, entonces se desmovilizan estos señores de las guerrillas, ¿y qué va a pasar? Pues que van a entrar estos otros señores. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar, y eso requiere, en primer lugar, y voy a referirme a eso al final nuevamente, en que le demos toda la importancia a la seguridad, a los modelos de seguridad en el territorio que vamos a desarrollar. Número dos, que tengamos una acción mucho más fuerte de la justicia sobre esas estructuras. Y número tres, que también pueda haber procesos de sometimiento a la justicia de esas estructuras criminales para que esa gente
porque ustedes lo saben muy bien, eso pasa en el norte de Santander, pasa en Córdoba, en muchos lugares, hay personas que han pasado de un grupo a otro y hoy en día, que antiguamente estaban los paramilitares y hoy en día están en la banda X, Y o Z, hay que ver cómo esa gente también se integra a esos esfuerzos de construcción de paz, pero no, y acá viene el punto crítico, no por vía de una negociación con el gobierno, sino de un sometimiento a la justicia a través de la Fiscalía, como corresponde en un caso de crimen organizado. Esos son los 3 acuerdos que llevamos hasta ahora. En este tema de las drogas omití decir que hay unos compromisos importantes de FARC sobre los que el gobierno va a insistir con mucha fuerza, compromisos de FARC de contribuir de diferentes maneras concretas a la solución del problema de las drogas, compromisos de FARC de romper definitivamente con las drogas, de manera que si nosotros llegamos a un acuerdo de terminación del conflicto y al año y medio alguien dice, no, mire, es que estos señores del Frente 33 todavía siguen ahí en esta cosa, sacarán su papel, señores, ustedes están incumpliendo con el acuerdo que firmaron porque ya acordamos que tienen que romper definitivamente con las drogas, y compromisos de esclarecer en el marco de una comisión de la verdad la relación del narcotráfico con el conflicto, que no es poca cosa a nuestro juicio. Ahora estamos en el tema de las víctimas, sobre el que no puedo entrar en mucho detalle, pero quiero solamente señalar 3 cosas. Primero, que para muchos colombianos, y sobre todo en departamentos como este, las víctimas representan el conflicto. Este ha sido un país profundamente victimizado, lo mencionábamos en el caso de los políticos, pero no solamente, y para el gobierno esto es de cierta manera la columna vertebral de lo que estamos haciendo. Y por eso lo primero que hicimos fue acordar unos principios muy importantes sobre cómo se van a satisfacer los derechos de las víctimas, que anunciamos en junio, 10 principios, y por eso mismo dijimos, lo segundo que tenemos que hacer es oír a las víctimas, y para eso se hicieron 4 foros muy grandes con el apoyo de las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, y por eso también hemos recibido estas delegaciones en La Habana. Y les quiero decir que esas visitas, todos los testimonios han sido muy importantes, lo que se dijo en esos foros fue muy importante, que se hicieron en Villavicencio, en Barranquilla y en Cali. Pero las visitas de estas víctimas han sido especialmente importantes, porque le han recordado a todo el mundo esto de qué se trata, por qué estamos sentados ahí. Y yo les aseguro que nunca en su historia nadie le había hablado a las FARC como le están hablando las víctimas hoy que van a La Habana a contarles lo que han sufrido. Permítanme pasar ahora brevemente, si esto es lo que hemos acordado hasta ahora, a lo que realmente es más importante y qué es lo que va a pasar después y esto cómo es que se va a hacer. Yo quisiera que tal vez este fuera el principal mensaje de hoy, que es decir, esto solo lo vamos a poder hacer con la participación de todos. La paz no es del gobierno y mucho menos de las FARC, la paz es de todos y solamente la podemos construir con la participación de todos. Y eso quiere decir que tenemos que montar esquemas para movilizar la ciudadanía y para armar esos espacios de participación. En el caso del desarrollo alternativo que ya mencioné, ya acordamos un esquema muy claro y sencillo de cómo se trata de trabajar directamente con las comunidades, pero no, ojo, no solamente con una organización o con otra, con todos los habitantes del campo, que los puede uno reunir en diferentes tipos de foros, asambleas, en el marco de programas gubernamentales para poner en marcha lo que se llaman procesos de planeación participativa para que en las diferentes regiones del país, en un país tan diferenciado como Colombia, se piense o se repiense el territorio, se diga, bueno, ¿cuál es nuestra visión de qué es lo que hay que hacer acá? ¿Cuáles son nuestras principales necesidades? ¿Cuáles son los proyectos prioritarios? Y de la mano del programa con la gente se vayan construyendo los modelos de los programas que dan solución, en este caso el que ya tenemos acordado, para el problema de la transformación de los territorios donde hay hoy en día cultivos de coca. Pero no se trata de que esta planeación y estos procesos sean unos procesos que ocurren entre unos funcionarios de un programa nacional y solamente unos cultivadores de coca o unos campesinos en el campo. Eso no basta, eso no es suficiente, porque la paz, decía yo a alguien ahora antes de entrar,
La paz realmente se tiene que hacer entre todos. La paz no se puede hacer en contra de, tiene que hacerse con todos. Y eso quiere decir que tenemos que abrir unos espacios de discusión en las regiones donde los programas del gobierno, con las comunidades campesinas, con los agricultores medianos y grandes, con los empresarios, con los comerciantes, con la iglesia, si hay presencia de comunidades indígenas, con las comunidades indígenas, si hay afrodescendientes, con los afrodescendientes, abramos foros de discusión para pensar cómo debe ser ese modelo de desarrollo en ese territorio y cómo entre todos vamos a contribuir a ese objetivo superior que es la paz. Y eso quiere decir que todos tenemos que ser sujetos activos de esa construcción de la paz. Yo he dicho algunas veces, la paz no es algo que ocurre, la paz es algo que se construye y cada quien tiene que estar dispuesto a poner de su parte. ¿Qué va a poner cada quien? Incluyendo acá nuestras queridas fuerzas militares que sin duda van a tener un papel muy importante, no solamente en la garantía de seguridad para esas regiones, sino en no pocos aspectos concretos de desarrollo de infraestructura en esos esfuerzos de construcción de paz. Termino simplemente señalando muy brevemente los retos que tenemos. Tenemos en primer lugar que desarrollar un modelo adecuado de seguridad en el territorio para esa fase de construcción de paz. Nosotros creemos, estamos convencidos que la paz, que el proceso tiene un apoyo muy grande entre los colombianos, eso nos dicen las encuestas, pero también tenemos claro que ese apoyo de los colombianos a la paz depende de que seamos capaces de mantener y mejorar incluso los niveles de seguridad. Es decir, que la paz no se va a lograr a costa de la seguridad, sino al contrario, que la paz nos va a permitir concentrar de mejor manera nuestros recursos de seguridad para que la gente pueda vivir tranquila y dedicarse a producir. Tenemos que construir ese modelo de seguridad para los territorios. Segundo, tenemos que revisar cómo va a ser y discutir, y esto lo hemos hablado mucho con los gobernadores y los alcaldes, cómo va a ser la institucionalidad que va a poner en práctica todo esto. Porque todo lo que yo he escrito hasta ahora es lo que está en el papel, pero como siempre es vaya y hágalo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a coordinar el programa que se encargue de los cultivos con el programa que se encargue de la reincorporación a la vida civil de las guerrillas? ¿Cómo se va a coordinar con los gobernadores, con los alcaldes? Esto solo va a funcionar si el concepto es de una paz territorial, de una paz desde las regiones, solo va a funcionar si hay un gran liderazgo de los gobernadores, de los alcaldes. Pero así como les exigimos liderazgo a los gobernadores y los alcaldes, ellos también tienen razón en decir, bueno, pero también denos las herramientas. Si ustedes quieren que hagamos, denos las herramientas. Entonces tenemos que discutir qué es lo que tenemos que fortalecer en los gobiernos departamentales y municipales para poder sacar esto adelante. Está luego el tema, por supuesto, los recursos, que está muy en discusión por este momento. Yo simplemente vuelvo a reiterar la posición del gobierno en La Habana, es que todo lo acordado tendrá financiación. Esa ha sido la posición del presidente de la República y eso va a implicar una revisión de nuestras prioridades, para poder sacar adelante los proyectos de construcción de paz acordados ya en La Habana. Luego tenemos el problema de la reintegración de las guerrillas. Hay que pensar en modelos nuevos de cómo hacer esto. Tenemos una experiencia importante, útil, tenemos una agencia muy competente que es la ACR, pero no podemos quedarnos simplemente en lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que pensar en nuevos modelos, porque si la paz se va a construir en los territorios, esas personas deberían reincorporarse en los territorios. No tienen por qué llegar todos a las ciudades. Y entonces eso implica pensar de nuevo, ¿y eso cómo se va a hacer? ¿Con qué tipo de proyectos productivos? O incluso dándoles espacio en qué tipo de instituciones, porque esto lo tenemos que hacer entre todos. Y tenemos que pensar a la vez, y me mencionaba alguien tal vez de la alcaldía antes de entrar, un problema que encontramos en muchas partes y es la relación entre esos programas de reincorporación y las víctimas que están ahí, porque se crean desbalances, se crean desequilibrios. Ah, usted le está dando todo esto a este señor que estaba en armas y este otro qué. Entonces tenemos que encontrar cómo se hace eso, pero de una manera global, de una manera integral, de una manera territorial, diciéndole, mire, esto que estamos haciendo acá va a ir en beneficio de todos. Y ese modelo hay que construirlo.
Luego tenemos el asunto, que también pensaría uno que es de interés especial en el norte de Santander, de otros grupos o del ELN, porque hemos dicho, esto se trata de terminar el conflicto, y el conflicto es las FARC y el ELN. Sobre eso no puedo decir mucho porque estamos en este momento en una fase de exploración, salvo que el tiempo pasa, la gente exige que lleguemos a un acuerdo final y es urgente que el ELN también tome la decisión de que va para la terminación del conflicto. Pero lo más importante de todos, y con esto termino, es la necesidad de construir una visión compartida desde los territorios en las regiones de cómo podría ser esa fase de construcción de paz. Una visión en la que participan nuevamente todos, que lideran las autoridades, pero en la que intervienen las comunidades, intervienen los campesinos, intervienen los empresarios, intervienen la agroindustria, interviene la iglesia, y entre todos comenzamos a decir desde ya cómo sería esa paz territorial. Muchas gracias. ¿Qué hago? Ah, ok. Muy bien.